5 de la tarde, 2 minutos. A esta hora le doy la bienvenida a mi compañero Manuel Jáuregui. Manuel, para hablar de otro tema también que ha llamado mucho la atención, y es el anuncio que hace algunas horas hicieron desde el gobierno nacional del regreso de las fumigaciones con glifosato en el país. El gobierno nacional, de hecho, proyecta dar inicio a la aspersión del conocido herbicida para atacar los cultivos de hoja de coca. Y pues para conocer cómo se llevará a cabo este proceso, pues hasta ahora precisamente nos acompaña el ministro de Justicia encargado, Andrés Zidárraga. Manuel. Bueno, es una situación, Alejandra, que no solamente, buenas tardes para ustedes, para todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, que no solamente genera polémica por lo que significa pues de nuevo regresar con una aspersión. Claramente acá hay unos temas que marcarían diferencia. Sí. Serían con drones a una altura no muy pronunciada, como no como antes con avionetas. Exactamente, con avionetas o con aviones pequeños. Pero igual el centro de la polémica sigue generando entre quienes están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Pues recordemos, y que era un tema prohibido, ¿no? Claro, recordemos, Alejandra, que no solamente es un tema prohibido por ley, por el daño que hace pues, el glifosato, no solamente pues, a los cultivos de uso ilícito, sino también a los cultivos de consumo humano. Claro. Y aquí la gran polémica es el gobierno de Gustavo Petro. El mismo presidente Gustavo Petro durante mucho tiempo estuvo pues, en desacuerdo, en contra de este tipo de recurso para poder mitigar pues, el impacto de los sembrados de hoja de coca, y pues hoy volvemos a estar en medio de la polémica. Ministro encargado, ¿cómo está? Feliz tarde, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Hola, ¿cómo están? Bien, usted. Bueno, ministro, estamos hablando acá de lo que ha generado el tema no solamente a nivel político, sino también de posiciones. Y pues estamos hablando que el glifosato y la aspersión con glifosato científicamente es peligrosa para el ser humano. ¿Por qué se toma esta medida, este recurso en estos momentos para el país de nuevo? Bueno, en primer lugar, es una medida que se toma tan solo para aquellos cultivos donde hayamos detectado que a la población la están obligando. Eso por una parte. Vamos a iniciar inicialmente por unos 17 municipios del Cauca, y la diferencia para tranquilidad de la ciudadanía entre esta aspersión terrestre y la aspersión aérea, que estaba prohibida por ley, son varias. En primer lugar, como lo mencionabas, la aspersión terrestre va a tener un control visual porque se hace a través de drones. Dos, el mismo control a una altura que no va a superar el 1.5 metros de altura de la mata de coca. Gracias, Manu. Va a controlar que la aspersión llegue directamente a la mata, de tal suerte que vamos a poder tener control visual, terrestre. No es una aspersión aérea, eso hay que insistirlo, porque efectivamente la aspersión aérea, tan solo por un asunto propio de los vientos, se podría hasta regar por todos lados. En este caso, con un control visual, con una aspersión a altura, vamos a tener un control total por hectáreas, incluso de hasta 30 minutos por hectárea. Entonces, esas son las medidas y el sentido de las medidas que vamos a tomar. Sí, ministro, quisiera enfocarme en eso. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuándo se van a comenzar a realizar? Y sobre todo, muy importante, ¿cómo hacer que sean efectivos y garantizar que se lleve a cabo ese proceso que ustedes están determinando? En primer lugar, este glifosato, digamos, ya está aprobado por la autoridad ambiental. Se usa incluso en otro tipo de cultivos, o sea que esto no es nuevo. En segundo lugar, esto llevó a cabo el día de hoy un comité que dirigí, que es el PECAT, que es el Comité Interinstitucional de Aspersión Terrestre. En ese comité entonces se formó un acta donde todos los miembros terminaron aprobando este mecanismo. Se pasa a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para su último visto bueno, y una vez realizado ese visto bueno, ya arrancaría la aspersión terrestre con glifosato a través de drones en una acción conjunta entre la policía y las fuerzas militares. Ministro, pero es que hay una situación, independientemente de la altura en la que se haga, pues es que estamos hablando igual de glifosato, estamos hablando de químicos que pues está comprobado que están en contra de la salud humana, y pues independientemente de que se haga a determinada altura con drones o con aviones, pues también tiene una alta incidencia de impacto en la gente. En este caso, pues el Cauca va a ser el departamento más afectado, entre comillas, por ello. ¿Qué se está haciendo para mitigar el uso, mitigar las consecuencias en medio de una situación que puede generar riesgo?
Control. El término central es control. Para proteger la vida, los recursos naturales y la vida integral de la población. Entonces, primero, este control va a pasar por una verificación constante de los suelos, una verificación constante de los recursos que están en torno a los cultivos que van a ser, digamos, sujetos de esta aspersión. Para eso está el Comité Interinstitucional, entonces está el Ministerio de Ambiente, está la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, está el Ministerio de Cultura a través del ICA. Entonces tenemos el profesionalismo de la policía, pero además de eso, reitero, no es lo mismo el avión que llegaba y regaba glifosato por donde cayera. En esta oportunidad es algo controlado, a altura, que va a impedir que caiga sobre las personas, que va a impedir que caiga sobre fuentes hídricas. Vamos a controlar de esta manera que llegue directamente a la mata. Entonces el control es absoluto. De ninguna manera el producto que se pone en esta ocasión a través de los drones es un producto que va a caer en exceso. Ya está medido la cantidad de litros, creo que son 2.5 litros, que en total se van a aspersar en todas las áreas de cultivos donde, reitero, estén siendo obligadas las poblaciones a cultivar. Pero una ventaja adicional, vamos a mitigar cualquier riesgo en materia de seguridad para los policías, que son los que hacen este tipo de aspersión. En este caso, la sustitución que era manual. Entonces, en este caso, con el dron vamos a mitigar riesgos también de seguridad. Ministro, y es que a eso voy cuando hablo de las garantías del procedimiento, porque si bien no es lo mismo una avioneta que un dron, el dron precisamente puede ser atacado también por otros drones de estos grupos que evidentemente han demostrado que tienen este tipo de tecnología. ¿Qué se está previendo al respecto? Porque se puede generar también una respuesta en ese sentido. No, y se puede generar también otras situaciones desafortunadas que pues han hecho carrera, como por ejemplo que la población haga zonadas, impida la labor de la fuerza pública. Entonces, todos esos riesgos pasan por una labor conjunta entre las fuerzas militares y la policía, asegurar la zona, rápidamente con drones intervenir, hacer la aspersión a baja altura, con control ocular en tierra y salir. Entonces, esto nos ahorra tiempo, recursos, nos ahorra también, como les digo, el peligro que corren los uniformados que están haciendo esta tarea. Entonces, el riesgo de los drones, de la delincuencia, pues es algo con lo que estamos viviendo hoy en muchos ámbitos de la seguridad. Entonces, no puede ser una razón para evadir esta herramienta que se suma a tantas herramientas que tenemos hoy en la lucha contra las drogas en Colombia. Ministro, pero es que precisamente aquí está mi inquietud, yo creo que la de Alejandra también, y es... Colombia está inundada de cultivos de coca. Estamos hablando de más del 67% en incremento. Son cerca de 260.000 hectáreas, en donde, por ejemplo, departamentos como el Cauca están viéndose afectados. Entendemos que grupos al margen de la ley están constriñendo a campesinos para obligar al uso del cultivo de coca. Pero acá hay una situación. El gobierno actual, en cabeza de su presidente, Gustavo Petro, por mucho tiempo estuvo en contra de la aspersión con glifosato. Las consecuencias. O sea, es decir, hoy se le salió de las manos al gobierno nacional los cultivos de coca en el país. Pues varias precisiones. Efectivamente, nos dejaron y nos entregaron el país inundado de coca. Eso llegó, es una historia que viene desde 2013 hasta 2022, cuando llegamos al gobierno, en el pico más alto de expansión de los cultivos de uso ilícito. Eso por una parte. Las políticas públicas que hemos venido desarrollando hoy muestran una desaceleración de ese incremento de cultivos. Ahora, de ninguna manera podríamos entrar a considerar que hay una contradicción, porque estamos utilizando el glifosato de manera muy distinta a lo que ustedes pueden ver en las imágenes que justo la audiencia está pudiendo tener en cuenta, porque es que es un método de control terrestre, no es aspersión aérea, sí es con glifosato, pero de ninguna manera pone en riesgo a la población como si lo hacía la aspersión aérea, que ya sabemos todas las consecuencias. Es que a mí no me queda de todas maneras claro eso, porque siento que es contradictorio también, porque igual es glifosato. O sea, no estamos hablando ni siquiera del método, sino también del mismo químico que era usado, que estaba en contra del presidente. Y esto ¿no? Y el gobierno. Me lleva a preguntarle cómo hacen, de hecho, para activar este recurso, para volver a considerarlo, teniendo en cuenta esta prohibición de la Corte Constitucional. Pues es que de ninguna manera estamos utilizando el método
que se prohibió por la Corte. Entonces, reitero, esto es una aspersión controlada, es en tierra, no es técnicamente tampoco es una aspersión aérea pese a que se utilizan drones. Eso ya lo certificó la Autoridad de Aviación en la Aeronáutica Civil, también lo ha certificado la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en el contenido del glifosato, porque eso está aprobado no ahorita. Ese glifosato que se utiliza está aprobado hace, creo que desde 2018, de tal manera que no estamos utilizando un producto químico sacado de la manga, ni tampoco el producto químico que se utilizaba necesariamente en esta aspersión aérea hace 15 años. Estamos utilizando un recurso químico confiable de control completo ambiental en recursos hídricos sobre la salud humana y con control ocular en tierra. Si no hay riesgos como se planteaban en otra hora a través de la aspersión aérea. Así que estamos hablando de dos casos que son completamente distintos. Por eso es que tenemos la autorización de 7 entidades del orden nacional, desde la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos hasta las autoridades de Agricultura y Medio Ambiente en Colombia. Ministro, ¿qué cantidad de cultivos están esperando o proyectando impactar con este recurso, con esa nueva medida? Pues vamos a arrancar con 17 municipios en el Cauca. Esa operación la va a determinar más exactamente la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. De tal manera que la magnitud de los cultivos está por determinarse porque, reitero, no estamos hablando de todos los cultivos. No es una estrategia en masa para atacar todos los cultivos de hoja de coca. Seguimos con la erradicación voluntaria, con el programa de sustitución de cultivos, pero a esto se complementa ahora esta medida que conlleva un complemento adicional en la lucha contra los cultivos de hoja de coca, pero principalmente, reitero, en aquellos lugares donde los grupos delincuenciales estén obligando al campesinado a hacer este tipo de cultivos. Ministro Andrés, el uso de estas nuevas técnicas de aspersión de glifosato no pondría de nuevo en riesgo o en mayor riesgo a la fuerza pública, por lo menos en el Cauca, donde constantemente este año se han registrado azonadas. Entendemos que es el recurso que utiliza el gobierno nacional en estos momentos para poder atacarlo, pero pues también está el riesgo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es esa hoja de ruta para poder evitar ese tipo de desencuentros? Claro, riesgos que ya está considerando. Exactamente, incluso. claro. Esos riesgos están considerados, es parte de las operaciones de tierra que se están dando hoy en muchas partes del país, desde el Catatumbo hasta el norte de Nariño y el Cauca, por una parte. Segundo, la determinación de la operación táctica que pasa por recursos de inteligencia y contrainteligencia para poder establecer lugar, asegurar la zona, saber cómo se va a entrar, cuánta tropa va a entrar, eso es algo que ya técnicamente corresponde directamente a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Nosotros confiamos en que la operación conjunta entre las dos nos permita hacer una operación de aspersión terrestre, como se ha venido explicando con estos drones, de manera mucho más veloz, mucho más eficiente y sobre todo, por ejemplo, evitando riesgos como, por ejemplo, las minas. O sea, con esta operación, el dron va a impedir que el policía tenga que entrar en el territorio más adentro, sino simplemente con el dron hacer la aspersión y salir rápidamente. Los riesgos de los drones, los riesgos de la utilización de la población en contra de la fuerza pública, entre otras cosas, son parte del día a día, pero que confiamos en el profesionalismo de la policía y del ejército para poder sacar adelante este tipo de riesgos. Para claridad de los usuarios de Noticias Caracol en vivo, Sí. estamos hablando en estos momentos con el ministro de Justicia encargado y el tema es que el uso de esta aspersión por glifosato va a ser en zonas donde los campesinos sean obligados a sembrar coca. Entendemos que es algo muy especial y esta es la claridad, ¿no, ministro? Porque no es en todos los lugares, no es en todas las circunstancias. Y entendemos que, por ejemplo, un departamento como el Cauca, donde la hoja de coca no solamente es utilizada por criminales para poder convertirla pues, en pasta a base de coca o en lo que es cocaína, pues entendemos que el uso de la coca también para muchos de los campesinos es de origen sagrado. Entonces esa es la diferencia como que vale la pena en estos momentos aclarar. Pero mira, aprovecho también para decirles algo. Sí. Y es que el glifosato también es utilizado, por ejemplo, en los cultivos de caña, en los cultivos de banano, en los cultivos de café. O sea, y también se utiliza de la misma manera. Lo que ustedes encuentran tal vez en las imágenes de la persona que va con un tanque a su espalda y va con un palito haciendo la aspersión terrestre del glifosato. Bueno, esto es lo mismo, pero tan solo que es con drones.
Es exactamente la misma altura, es la misma técnica, tan solo que estamos sustituyendo a la persona que va con el barril a cuestas, o sea, empujando la palanquita y echándole el glifosato a cada una de las matas. Esta vez estamos utilizando es de la misma manera controlada, pero a los drones. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos, por supuesto, muy pendientes del desarrollo ya, del inicio de esta medida y, por supuesto, de los resultados que arroje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.